Bienvenido al programa de Trabajo de Estudio Bíblico, temporada 1, Primera de Samuel, capítulo 20. Dice amistad de David y Jonatán. Su humilde servidora, la pastora Rosa Morales Zapata, la de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morales Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morales Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morales Zapata. Amén. Y ahora vamos a estar leyendo este hermoso libro de Primera de Samuel. Hoy, 7 de julio del año 2025, día lunes, empezaremos a estudiar otra vez el libro de Samuel. Vamos a orar porque es de gran edificación estudiar la palabra de Dios. Así como muchas veces leemos un libro que no tiene nada que ver con la Biblia porque nos gustó la historia o aprendimos algo y leemos el libro como 3, 4, 5 veces, la Biblia también hay que volverla a leer. Cada capítulo es muy importante. Amén. Amado Dios, te damos gracias, te damos gloria por este momento que tú nos permites estar junto en familia para compartir tu palabra. Te pedimos, Padre de la Gloria, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, que seas tú dirigiendo este hermoso estudio, Señor, bíblico, donde habla de la amistad de Jonatán con David. Una amistad sana, una amistad hermosa, una amistad en tu amor, Señor de Dios. Te damos gracias porque muchos sabemos interpretarla, Señor, sabemos que fue un amor puro, sincero entre hermanos, que somos hijos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que seas tú hablando a través de nosotros, que podamos entender cada palabra, cada versículo que tú nos das, Señor, a través de tu palabra, y que aquellas personas que lo escuchen puedan ser edificadas. Te damos la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, a nuestras vidas y a estos programas que con amor hacemos para ti, Señor, para impartir tu palabra, para trabajar, Señor, en tu obra con amor, porque somos embajadores tuyos aquí en la tierra. Te rogamos, Señor Dios, que te sienta como el invitado principal y especial en este programa de nuestras vidas, todos los días de la vida hermosa que tú nos das aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, en palabras, en pensamientos y en obra. Ayúdanos, Señor, a andar en rectitud delante de tu presencia, para no pecar todos los días con el mismo pecado contra ti. Enséñanos, Señor, a andar en rectitud. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias que tenemos estas cosas. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ahora vamos a permitir a Ezequiel que empiece del primero hasta del versículo 1 hasta el versículo 10 de Primera de Samuel. Capítulo 20. Amén, amados hermanos. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que dice así: Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. Porque pues me ha de descubrir mi padre este asunto, me ha de encubrir mi padre este asunto. No será así. Y David volvió a jurar diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Bueno, David no estaba totalmente equivocado con lo que decía. Así es. Estaba un pasito de morir. Si no es por su velocidad, ya hubiera muerto en varias ocasiones. Sí, porque Dios tenía un propósito en él y Dios le dio esa velocidad. Es cierto. Y luego nos dice: Bueno, haciendo hincapié, como le pasó a Donald Trump. Gracias a Dios, para nosotros los que amamos a Dios, creemos que Dios puso un ángel para que nada más les rozara la oreja y no acabara con la vida de Donald Trump, porque Dios es el único que da la vida y es el único que la quita. Así es. Así fue David cuando le mandaron esa lanza para matar. Y luego nos dice la palabra del Señor: Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma haré por ti. Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro a sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: Bien, está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Uf. Muy bien. Estrategia. Sí, este es el plan. Vamos a mover unas cositas. Le vas a decir a tu padre que no puede llegar. Si dice bien, pasa a tu siervo entonces. Si dice que bien, pasa a mí. Si dice que mal, sabré que, si se enoja, sabré que lo que quería era matarme y que esa era la oportunidad. Y como Jonathan no entendió, entonces falló como hijo y como guerrero también, porque la misión del padre era mandar a su hijo como mensajero para que David volviera y lo matara. Y luego nos dice: Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: Nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿Quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Aquí vemos que empezaron a hacer un plan estratégico, porque no simplemente pueden ir y hacer las cosas, también necesitan un plan de respuesta, ya que Jonatán no podía ir directamente con David después de ese mensaje, ya que de seguro Saúl podía decirle a sus soldados: síganlo en secreto, a ver si se encuentra con David, o cosas como esta.
Y entonces David planta una de las estrategias más avanzadas para su época, que no puedo decir, porque ya leí mis 10 versículos. Me toca a mi hermana Sirena. Bueno, pero vamos a un breve resumen. Un breve resumen. Sí, tenemos un invitado especial aquí en la sala que nos va a ayudar. Un breve resumen del capítulo 20 del libro 10. Amén, sí. Hay cosas que en la Biblia hay estrategias de guerra, siempre han habido. Pastor Y hasta- Jesús, le damos la bienvenida a nuestro programa, para que nos dé un breve resumen del 1 al 10. Gracias por visitarnos. Del 1 al 10 del capítulo 20. Un breve resumen de cómo pasó. Dios le bendiga, Dios le guarde, bendiciones. Bendiciones a todos los que nos oyen en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor bendiga a cada oyente, cada persona que nos escucha por este medio. Amén. En el nombre de Jesús, amén. La Biblia en 1 Samuel capítulo 20, versículo del 1 al 10, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ok. Entonces es un resumen que os voy a dar. La amistad de David con Jonathan. Habla acá sobre la amistad de David con Jonathan. Estaba confundido porque ya iba a leer otra vez el versículo. Usted como Pero pastor no dirige la enseñanza que quiere decir. habla la historia o la palabra del Señor sobre la amistad que hubo entre David y Jonathan. Fue una amistad que no tenía quizás protocolo, no tenía eso que no había un extenso amor entre ellos. ¿Por qué? Porque Jonathan, a pesar de que Saúl, su padre, el rey de Israel, él perseguía a David, la amistad llevaba a que Jonathan le era fiel a David, le era leal a David. ¿Por qué? Porque Jonathan iba y le avisaba a David lo que estaba aconteciendo, lo que iba a pasar, ¿verdad? Y trataba de cubrir a David. Entonces, los verdaderos amigos o las personas que verdaderamente nos quieren o nos aman, ¿verdad? Buscan la manera de que las personas estén bien. Dejan muchas veces su comodidad para que aquel esté cómodo, por amor. Porque el verdadero amor es ese, cuando tú dejas de ser feliz para que el otro sea feliz. Así muchas veces acontece. Hay esposos, lastimosamente es verdad, hay esposos que no son, muchas veces son esposos porque lo manda la ley quizás, o porque se casaron en la iglesia, muchas veces, pero no tienen en ellos una amistad, no tienen en ellos una lealtad. Porque muchas veces el esposo traiciona a la esposa o la esposa al esposo. No hay una amistad, no hay un amor verdadero. Muchas veces el esposo prefiere estar bien, pero que la esposa esté mal. Y eso no es lo que Dios está mandando en este tiempo. Es la amistad, es el amor que puede haber entre dos seres, dos personas. Entonces, hablaba la otra vez una persona que él es humorista y decía que, dijo algo que es tremendo, pero dijo que en una oportunidad cuando era novio, estaba en el cine, entonces el hombre le dijo a la mujer que se veía bien donde estaba. Y ella le dijo, no, porque ese cabezón que está delante no me deja ver. Pero luego él le dice, no, cámbiate para este lado para que veas mejor. Pero después, ya después de años de casado, él le dijo, volvieron a ir al cine y le pregunta a la esposa, ¿ves bien de ahí? Y ella le dijo, sí, perfectamente bien. Le dijo él a ella, cámbiate para este lado porque este cabezón no me deja ver. Entonces ya había perdido como ese amor, esa amistad, ese compañerismo donde yo tengo que buscar la comodidad de la otra persona o la felicidad de la otra persona, aunque las cosas no me gusten, porque ese es el verdadero amor. Jonathan tuvo una hermosa relación con David de amistad. Muchas personas, que de eso se han agarrado muchos ateos y muchas personas para decir que el rey David y Jonathan eran gays. ¿Por qué se agarró de eso? Porque el rey David compuso unos salmos y dijo que su amor le fue mejor que muchas mujeres. O sea, el amor de Jonathan, dice, le fue mejor que muchas mujeres. Eso le trajo que la gente empezaron a tergiversar las cosas o a decir cosas incorrectas, porque David hablaba del amor, pero es un amor puro, es un amor de santidad, es un amor de amistad, de amigos. Entonces, muchas veces, en la misma relación de la pareja, no hay un amor puro. ¿Por qué? Acontece que muchas veces el hombre maltrata a la mujer, o muchas veces la mujer hace cosas incorrectas, donde no hay un amor. Cuando hay un amor puro en una relación, uno y el otro tienen que cuidarse, o uno y el otro tienen que serse honestos y leales. O sea, si te pasa esto a ti, me pasa a mí. Esa es la lealtad. Entonces Jonathan iba y le avisaba a David. Y en este tiempo, en el versículo 20, el capítulo 20, versículo 1 al 10, habla cuando Jonathan fue a buscar a David
¿Para qué? Para avisarle a David, o a buscarlo, mejor dicho. Iba a buscarlo para que regresara a donde estaba su padre, y David le dijo: no, tu padre me quiere matar. ¿Qué he hecho yo contra tu padre para que me busque, para que me mate? Entonces le decía: no, no es así lo como estás pensando. David le dijo: o sea, si acontece esto, no voy a aparecer en la cena que el rey acostumbraba, y si se enfurece, pues te vas a dar cuenta que sí me quería matar. Jonathan hizo lo que David le dijo, y entonces dice: yo te avisaré. Jonathan, después que aconteció eso, salía a avisarle a David que lo que había acontecido era real, para que huyera de Saúl y Saúl no le hiciera daño. ¿Por qué? Porque Saúl era el rey de Israel cuando ese tiempo, y perseguía a David por todos lados. Y algo tremendo acontecía. Y eso quiero que lo escuchen bien, y que eso le pueda quedar en el corazón. Un hombre o una mujer de Dios no se mide por lo que tiene exteriormente, se mide por lo que tiene interiormente. ¿Por qué? Porque David tenía algo que el rey Saúl reconocía, que él tenía, aunque Saúl era un hombre alto quizás, porque dice que sobrepasaba sobre todo los de Israel, y también de hermoso parecer, ¿verdad? Y era el rey, tenía la vestidura de rey, tenía su corona, tenía todo. Pero él reconocía que en David había algo que era más poderoso de lo que tenía. Porque quizás él tenía algo exterior, pero David tenía algo interior. ¿Qué tenía David interior que Saúl no tenía? David interiormente tenía el temor a Dios. David interiormente tenía la fe puesta en Dios. Y eso era lo que le faltaba a Saúl. Y ese era el miedo de Saúl, porque cuando un hombre o una mujer de Dios tienen interiormente el temor a Dios y la fe puesta en Dios, los demás tienen miedo de lo que Dios va a hacer contigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que va a obrar en tu vida, pero tú tienes en el interior una fe quebrantable, tienes el temor de Dios, créeme que Dios te va a elevar. Dios te va a elevar. ¿Por qué? Porque el temor tuyo está hacia Dios. Y cuando tienes temor a Dios, no hace las cosas mal. Entonces David, a pesar de que era relación con el rey Saúl, tenía un amigo que era Jonathan. Jonathan fue su amigo leal, fue su amigo fiel. Cuando Jonathan muere, David llora por Saúl, por Jonathan. Y después hace justicia o misericordia con el hijo de Jonathan por su amistad. Entonces, cuando encuentres un amigo de verdad, valóralo, aprécialo, cuida la amistad, cuida la lealtad. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios le bendiga. Y este es uno de los pequeños resumen de Jonathan y David. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Gracias, Pastor Jesús, que nos acompaña hoy en el programa por este hermoso resumen. Ahora vamos a pedirle a Josías que continúe del 11 hasta el 20. Amén. Del capítulo 20. Qué coincidencia, ¿no? Bueno. Y dice así: leemos la palabra por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Ok, Jonathan ya sabía lo que iba a pasar. Jonathan estaba haciendo un juramento ante Dios de que si algo malo pasaba y era en contra de David, él le enviaría un mensajero para hacérselo saber a David. Entonces, ¿qué pasó? Jonathan hizo ese juramento ante Dios para que David supiera y confiara en Jonathan, para que pudiera saber lo que iba a pasar. ¿Ok? Y dice así, el versículo 3. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a tu padre. Y aún le añade. ¿Ok? Me perdí. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a tu padre. Sí. Amén. Quisiere saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo con todo conmigo. O sea, el mismo hijo lo bendijo a David, a la competencia de Saúl, prácticamente. Y le dijo que Dios esté contigo como lo estuvo con mi padre. O sea, abandonó a su padre
lo dejó para siempre. ¿Para qué? Para que después, ¿cómo digo? Para que después, que le iba a decir yo. Para que después, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Voy a seguir con los versículos. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, de Jehová, para que no muera. O sea, prácticamente Jonathan le está diciendo, y si yo vivo, sálvame. O sea, ten misericordia de mí, mi mejor amigo. ¿Sabes? Es bueno tener un amigo, pero un verdadero amigo. Porque hay amigos que se van con tu novia. Hay amigos... Hay bastante. Hay amigos que cuando te están humillando se burlan de ti. Sí. Hay amigos. Y cuando te cae también se ríen. Hay amigos que cuando ven que te golpean se unen a golpear. Hay amigos que no son amigos, son los enemigos. Pero los verdaderos amigos son los que cuando tú te caes te ayudan a levantarte. Los que cuando se ríen de ti les dicen a los demás que paren, que no es chistoso. Que cuando te golpean te defienden. Ese es el verdadero amigo. Qué bendición, yo no me he encontrado con tú. Tampoco, lamentablemente. A ver algún escondido para preguntar Jonathan como él. A ver algún Jonathan en este mundo. Cierto. Ahora los amigos de ahora, algunos hacen eso de que lo levantan y eso. Pero si lo ven 5 personas pegándole, huyen y se van, no lo ayudan. Como que yo nunca estuve aquí. Y desaparece. Claro que nadie quiere ser golpeado, ¿no? Yo también diría, oye, bro, tú y yo somos amigos, pero no hermanos. ¿Sí? No. Yo me diría a la policía. Yo llamo a la policía, hago algo. ¿No? Si no tengo fuerza para enfrentar a una banda, hago bulla, lo que sea. A veces no está matando a nadie, hago bulla con tal de tratar de defender a mi amigo o a mi amiga. O salgo corriendo, llamo a la policía y digo, oye, la que de lado está matando a un amigo mío. Sí. Pero tratar de hacer algo, no salir corriendo y meterse bajo la cama y andar. Claro, no. No. Es sigilosamente se escapa y le pide ayuda. No es que se va a escapar para que los malos persigan también los dos van a matar a golpear. No, si quedó uno por fuera y no lo vieron los delincuentes, ese uno sale a buscar ayuda sin decirle a los delincuentes, aquí estoy, veo que ayuda. Sí, cierto. ¿El versículo qué? El versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y no lo dejó porque hasta hoy nos acordamos de Jonatán, de la casa de David, o sea, de Israel prácticamente. Porque Espada nunca se apartará de tu casa y hay guerras contra Israel. Sí. Y todo el mundo sabe la historia de Jonatán y David, así que nunca se apartó tampoco el nombre de Jonatán. Sí, gracias a Dios quedó en la historia. Y quedó como un buen amigo. Sí. Él amaba a su padre, claro, tenía que amar a su padre, pero él fue fiel a Dios y a David. En la historia de ahí, de la Biblia, quedan muchas cosas. Algunos no se acuerdan de Mical, por ejemplo. En algunos países ni siquiera saben. Sí, David tuvo muchas mujeres. Sí. Pero Abner, otros que están por ahí, no lo mencionan tanto como Jonathan. Como Jonathan, como David. Los que sí mencionan son Saúl, el enemigo acérrimo de David. Ah, sí, claro, Saúl por su desobediencia. Que libre los Jehová que cometamos nosotros esa desobediencia. Tampoco nos acordamos del líder de los filisteos, no sabemos. Sí, verdad, nombre, casi nadie lo menciona, ni siquiera el rey de los filisteos casi nadie lo menciona. Sí. Y era malo. Así que el nombre de Jonathan sí ha durado. Sí ha durado. Todos sabemos. ¿Cuál fue el mejor amigo de David? Jonathan. Todos lo sabemos. Y de paso, quedó una bendición. El hijo de él, que muchos lo hacen hasta Mefiboset tiene una canción que le han hecho. ¿Te acuerdas, Sina, que tomó la dedicación a David? Ah, sí. Se sentarán a la mesa del rey. La casa del rey. Él era hijo de Jonathan. En la mesa del rey. Qué hermoso. Gracias. Qué bueno que en ese tiempo no había tanta infidelidad, no había. Estamos en vivo, hermano. Pueden llamar y hacer sus preguntas. Participen, que hay premios. Hay varios premios. Y hablando de eso, vamos a seguir con la vida. El versículo 16. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. O sea, si yo me amo a mí mismo, no me voy a besar a mí mismo. Eso es totalmente raro. Sí, en esta época ya es legal casarse consigo mismo, pero eres infiel también a ti mismo. Son leyes contra Dios. Pero antes no existía tanto sadismo. O sea, gente, fíjense, el hombre era hombre y no se besaban. Se daban la mano así. Se daban la mano nada más, pero no se besaban ni que se abrazaban. Eso ya fue por estas épocas que empezaban las abrazas, el beso en la mejilla del hijo. Eso ya es diferente. Sí, y acuérdense que Jonathan estaba casado, como decimos. Y David estaba casado, así que tenemos ahorita. Y recuerden también que, bueno, estudiando teología, uno descubre que hay 3 tipos de amores en la Biblia. Ajá. El primero sería el amor eros, que es el amor apasionado, que solo tiene... El erótico, el que es... Sí, que solo tiene cabida entre parejas.
Y está el fileo. Es el amor que no tiene que ver entre padres, el amor de la carne. El ego. Está el fileo, que es un amor hacia los amigos, ¿no? Es un amor como el de un padre hacia un hijo, como el de una madre hacia su hija. Es un amor puro, sincero, Sí. sin esperar, Sí. sin tener ninguna atracción. Exacto. Es como, Un amor de protección, de lealtad y de fidelidad. ¿Cómo que? No un amor sexual. Tú, exactamente. tú me caes muy bien y eres mi amigo y lo aprecias. Es como un aprecio. Y le duele que le hagan a Querer. esa persona porque lo llegó a amar, pero amar con un amor de protección, de sinceridad, de pureza, no amor de sexo. Como los verdaderos padres aman a sus hijos. Por ejemplo. Exactamente. Y también está el amor ágape, que es un amor incondicional, que es el que Dios demuestra con la humanidad cuando mandó a su hijo unigénito a morir por gente que no lo merecíamos. Eso es un amor ágape, Eso es un amor incondicional. Y ese amor no lo tiene Dios. Aquí nadie me viene a decir que... Entonces, Sí, sí. la palabra amor que se refiere en la Biblia, en este capítulo, no es ni el eros ni el ágape, es el fileo. Es un amor amistad, un amor sin compromiso, sin atracción. Es como el amor de un padre hacia su hijo, así nomás. Como el de un padre hacia su familia. Es eso, un amor amistad. Así que con esa aclaración podemos seguir leyendo. Ah, sí, entonces ¿cómo tenía Jonathan en el amor? Fileo. Fileo, de amistad. Y el ágape es ya las parejas. El ágape es el amor incondicional que fue el que Dios demostró hacia el mundo. Bueno, esa no lo tiene nadie. Dios es lo único que tiene amor ágape. Porque Dios no ve si eres blanco, negra, si eres pecadora o no eres pecador, si eres marrón o amarillo, si eres inocente o no inocente, Dios te ama. Lo que no ama es el pecado, pero Dios ama a la humanidad y dice que quiere que tú seas salvo. Salvo, lo dice en el libro de Mateo. En Juan, perdón. La verdad, ese amor que mencionamos ahorita es difícil de obtener porque hay muchas preocupaciones, deudas, problemas, estrés, deuda y muchos problemas. Entonces, Sí, pero ese problema son de adultos. No es que sea difícil de obtener ese amor, solo hay una manera de conseguirlo, y es amando a Dios. Amando. Si tú amas a Dios, puedes amar a quien sea que se te aparezca. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque Dios derrama su amor en nosotros cuando nosotros lo amamos a Él. Así es. amén. Gracias, Silvia, gracias por la explicación. Gracias, José, por la explicación. Mucho gusto. El que quiera amar de verdad, ame a Dios. El que no ama a Dios, no ama a nadie. Y así mismo. Cierto. Amén. Bueno, seguimos con la Biblia y dice así, el 18. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna. Qué raro, ¿no? Ese lenguaje de antes lo dejamos, lo olvidamos, porque antes era 5 lunas, 6 lunas, cosas así para los meses de la mujer cuando está embarazada. Ahora es meses. Olvidamos las lunas. Sí. O sea, ya no hay palabras que antes se usaban como estrategias. Ahora hay que decir un montón de cosas para referirnos a una sola para hacer una estrategia. Sí, verdad que sí. ¿Cuántas lunas han pasado? Ya han pasado 7 lunas. Entre unas 4 lunas más doy a luz. Sí, ahora es, ¿cuántos meses tiene? 7. ¿Y semanas? ¿Cuántas semanas tiene ahora? 7 meses con 32 semanas. Sí, es como... Sí, más complicado. Entonces, para ese noviembre, qué bueno, no se sabe. Entonces, ese tipo de cosas son difíciles. Y el versículo dice, luego le dijo Jonatán, Luna, y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Cierto, el asiento de David está vacío. Sí, se echará de menos, imagínate. Un guerrero, uno de los mejores guerreros del ejército que no esté ahí. ¿Sabe quién más los echará de menos? Las siervas y las chicas, porque en ese tiempo era muy admirado. Bueno, sí, es que toda persona, mira, por lo menos tú eres el mejor violinista de la iglesia, Dios mediante, ¿eh? Que las chicas te van a extrañar. Pero si no eres un excelente violinista, pues nadie te va a extrañar. Cierto. Él era el mejor general, que mató 1000 y el otro 10.000. Entonces él mataba más que el jefe. Entonces por eso la admiraban, decían, vaya, es más valiente. La verdad, las mujeres lo verían como por un punto de vista de que mataba a uno, se escondía, se protegía, se defendía, mataba a otro y así hacía estrategias. Un hombre lo veía como que 15 a la vez. Así que era más épico para los hombres y por eso los hombres también lo miraban y decían, David, enséñame, maestro, y por eso muchos lo seguían. Sí, claro. Por eso. A ver. Bueno. El versículo 19 dice, estarás pues 3 días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo y esperarás junto a la piedra de Estela. O sea, prácticamente 3 días ahí en el campo con frío. Uy, Jonathan, me lo vas a... No, yo sí diría, me enojaría porque 3 días en el campo con frío, sin nada que comer. Bueno, lo bueno es que en el campo hay conejos, hay jabalíes, cerdos, hay bastantes animales, hay aves, hay gallinas, hay gallos, pollos, también hay animales peligrosos, pero en el campo se puede cazar y comer. Así que David no iba a estar 3 días con frío y sin comer, gracias a Dios. Uno se lo imagina todo y podría ser una película, pero no se sabe exactamente cómo sucedió, cómo pasó, cómo fue, exactamente qué le dijo. Solamente Claro. lo que dice la Biblia, lo que podemos imaginar.
Sí. Y además que de un versículo a otro hay varios días ahí, varias horas. Uno ni siquiera sabe si pasaron tantos días, tantas semanas, tantos meses, porque la Biblia solamente resume y dice, y después David hizo esto. Ok. Hoy está muy bien, así. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado como ejercitándome al blanco. Por ejemplo, en este momento, es el mismo día, están hablando la misma noche, día, tarde, de la misma conversación. Siguen en la misma conversación. Pero después tú sigues leyendo y ya pasaron días. Y dice así. Y le toca a mi hermana Sinei, ya que no, ya pues ya se me acabaron los versículos. Pero ahora sí, les digo, lo que quería decir esto era que David y Jonathan eran amigos leales. Amigos que en esta época, por ejemplo, amigos leales en esta época serían los amigos que van al gym juntos, que van a pescar juntos, que juegan juntos, que se meten en problemas juntos. Sí, porque siempre se meten en problemas porque uno más abrió la boca, empezó a hablar, los incluyó ellos dos y terminaron en problemas y empezaron a pelear. Siempre pasa, siempre va a pasar. Esos tipos de amigos que siempre estaban juntos, comían y veían películas juntos, pero se separaban a ir a su casa cada uno, porque la mamá no los dejaba dormir en casas diferentes, ese tipo de cosas. Pero antes, David y Jonathan eran esos amigos inseparables, que se respetaban. Como hombre y hombre, porque antes sí había respeto, no había tanto sadismo, en esa época no existía Jezabel aún, porque apenas están empezando los reyes en Israel. Así que no había ese sadismo de que estás muy guapo, no, eso no existía en los hombres, ese sentimiento en los hombres no existía. Y gracias a Dios en algunos hombres de esta época ya no existe, gracias a Dios. Así que se respetaban y eran amigos. De esos de los que, ay, se me caen las flechas, ¿tienes flechas? Sí, esos amigos. No los amigos ahorita que son todos afeminados y son incómodamente raros. Sí, son personas que son criadas de una manera equivocada. A veces ellos tienen culpa de ser así, no lo estoy disculpando, sino que vienen de familia homosexual, ven a su papá homosexual, o vienen de familia lesbiana, ven a la mamá lesbiana y creen que eso es el mundo normal. Porque tengo un compañero que se crió con su papá, nunca tuvo mamá, y veía a su papá con otro hombre. Pues él se crió en ese mundo, y él creía que eso era normal, hasta que llega a los pies de Cristo, que Dios le muestra que el hombre es para la mujer, la mujer es para el hombre. Sí. Y Ya. así también ha pasado en la Bautista, muchos casos, muy pocos casos, donde un niño joven sano que estaba en la Bautista se incluyó al coro de la Bautista, y otros adolescentes que iban a la universidad le hablaron, fueron sus amigos, porque nadie hablaba con él. Se pusieron a hablar con él, lo inducieron a eso, y fue homosexual hasta que se fue de la iglesia, después volvió a la iglesia, se arrepintió y tuvo hijos, o sea, hijos. Sí. Sí. No estamos exentos en ningún lado. Hasta en la misma iglesia el diablo entra para hacer desastre. ¿Qué pasa? Que en la misma iglesia bautista, el niño entra al coro, como dice mi hijo, y en la iglesia había lobos disfrazados de oveja, por eso que entonces esa alabanza que la gente habla y canta, muchas veces ahí hay más pecado que lo que están abajo sentados. ¿Qué pasa? Que esos mismos del coro lo inducieron a él a ser homosexual, y siendo cristiano, yendo a la iglesia bautista, asistiendo a la iglesia, cantando en el coro, y eran homosexuales, e indujeron a ese pobre joven a ese mundo de maldad. Entonces, amados hermanos, amados oyentes, tenemos que estar pendientes a la palabra de Dios, y el que tiene oído que oiga lo que Dios dice a las iglesias. Nosotros tenemos que tener sabiduría, y si no la tenemos, pedírsela a Dios que nos la da en abundancia, para saber un coro a dónde dejo mis hijos. Ando que tenga el coro de la iglesia, el coro solo cerrado, tú no sabes, mira lo que le pasó a ese joven, todo desde niño hasta adolescente, abusado sexualmente por lo mismo del coro de la iglesia. Y no hubo un maestro, un director, un líder que tuviera discernimiento para saber lo que estaba pasando en su alabanza, en su grupo de alabanza. Entonces hay personas que van a la iglesia para ocupar un cargo, para estar en la cúpula y decir, yo soy de la alabanza, la directora de la alabanza o el director de la alabanza, pero no sabe el desastre que hay entre los jóvenes, ¿por qué no ora? Y el que no ora no tiene discernimiento, y tienen que orar, porque así como pasa en la bautista, pasa en otras iglesias, y cosas aún peores. Entonces tenemos que cuidar a nuestros hijos, ay no, que no están en el mundo, pero están en la iglesia, y el diablo también visita las iglesias. Y si no hay un pastor que ore, porque el que ore es hablar con Dios, pues el enemigo se lo desayuna, porque el ejemplo está en el pastor. Un pastor de oración, muy difícil que el enemigo venga a sabotear la alabanza, porque el mismo pastor exige a los directores de la alabanza que también oren para que Dios revele quiénes suben o no suben a cantar, quiénes están bien con Dios y quiénes viven en pecado. Ahí viven mujeres con mujeres, ahí viven hombres con hombres, ahí viven mujeres con hombres sin casarse, practican el sexo ante el matrimonio. Un desastre, y no hay alguien que tenga discernimiento para hablar con el pastor y decirle, la alabanza está mal porque yo como líder estoy mal y todo mi grupo está mal. No, porque les gusta estar en la fantasía de ellos proyectarse como algo importante en una etnia. Ay, los directores de alabanza, con un grupo de alabanza perdido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, mis amados hermanos. Tenemos que tener oración, entrega al Señor, para saber a quién tú montas en el altar, a orar, a cantar, a ministrar, a dar la prédica. Un pastor sin oración es un pastor sin Dios. Porque el que no ora
no está con Dios. Lo más hermoso de un hijo a un padre es cuando el hijo siempre habla con su padre, hay una comunión. Pero qué triste cuando un hijo no le habla al padre, el padre no sabe cómo ayudarlo porque el hijo no le quiere pedir ayuda. Entonces una iglesia sin oración es una iglesia sin Dios. ¿Amén? Ahora continuamos con Sinaí, ¿verdad? Así es. ¿Del qué? Del 21. Del 21 al Al 30. 30. Amén. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijera al criado, he aquí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay. Vive Jehová. Aquí Jonathan está diciendo así, está confirmando el plan. Si le dijera al niño, mira, las saetas están más acá, o sea, están más cerca de ti, más hacia donde estoy yo. Entonces hay paz para David. Y lo confirma diciendo, vive Jehová. O sea que así lo va a hacer porque lo está prometiendo ante la presencia de Dios. Mas si yo dijera al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti, vete porque Jehová te ha enviado. Dice, he allí las saetas más allá de ti, vete, le dice a David. O sea, ya le dice el plan y después le dice a David, vete porque Jehová te ha enviado. O sea, le está diciendo que si le dice al muchacho, o sea, que si tira las flechas más allá, más lejos de donde está el muchacho, entonces David tiene que correr porque Saúl lo quiere matar. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Le dice, o sea, en cuanto a nuestro encuentro ahorita, tú y yo hablando aquí y nuestro plan, Dios esté entre nosotros, que no voy a decir nada. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. O sea, David hizo caso porque confiaba en Jonathan, porque eran amigos, pero amigos de verdad, esos amigos que nunca se abandonan. Y bueno, y sigue diciendo, y el rey se sentó en su silla como solía, o sea, como practicaban esta nueva luna, esta celebración, dándole gracias a Dios por las cosechas del mes, por un nuevo mes, o era una costumbre para ellos, era una celebración importante. Entonces se sentó como solía en el asiento junto a la pared, y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Entonces estaba Abner, Saúl en la cabecera, en el lugar cerca de la pared, Jonathan, que también se sentaba cerca de Saúl, y el lugar de David quedó totalmente vacío. Y el rey quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Como verán, esta era una celebración santa para Dios, porque tenían que purificarse, o sea, tenía que estar limpio ante la presencia de Dios. Entonces Saúl, aguantando su rabia, no dijo nada sobre David, porque pensó, porque se decía, ¿no? O sea, se decía, supongamos Saúl, Abner, los soldados, se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonathan, por fin Saúl interrumpe el silencio y le dice a su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? O sea, le pregunta con curiosidad, así como preguntándole, ¿qué es lo que pasa con David? Mi guerrero más fiel, el hijo de Isaí, de Belén, tiene hermanos, ¿por qué no vino? Preguntándole con curiosidad. Y dice, y Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. Diciendo, ya Jonathan estaba claro en lo que iba a hacer, ya había planeado con David días antes y ya estaba listo. Solo esperaba que Saúl cayera en la trampa. Y bueno, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Le dice Jonathan a Saúl. O sea, le tira ahí como la trampa, lo que ya había hablado con David, así como Gedeón puso un vellón, así Jonathan le puso un vellón a Dios, ¿no? Diciendo, si reacciona bien, todo bien, si reacciona mal, vamos a ver qué pasa. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? O sea, en este momento
Saúl se para de la mesa, está todo furioso, encendido en ira, y le dice a Jonathan, hijo de la perversa y rebelde. Así todo histérico. ¿Por qué? Porque Saúl quería matar a David. Ese era su plan desde un principio. Lo que pasa es que Jonathan era muy confiado. Jonathan confiaba en su padre, confiaba en David, confiaba en Dios. Y bueno, se confió demasiado y no se dio cuenta de que su padre no le decía cosas acerca de David, porque sabía que él y David eran amigos. Entonces el papá explota en este momento porque ve que su hijo no cumplió con la misión que le mandó. ¿Acaso no sé yo, le dice Saúl, que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? O sea, le está diciendo, sé que son amigos y sé que tú lo quieres y sé que te rebelas contra mí, contra tu madre que te dio a luz. Y bueno, me gustaría seguir leyendo, pero ya llega el versículo 30. Muy bien, ahora digo yo, gracias, hija mía. Lo que dijo Saúl ahí, una estrategia, porque de verdad que Jonathan no avergonzaba a nadie, sino que Saúl quería matarlo. Sí, Saúl quería matar a Jonathan, a David, sí, perdón. Y entonces le gritó a Jonathan, porque explotó, porque Saúl le había dicho, ve y busca a David, que venga a comer con nosotros. Por detrás estaba diciendo, en cuanto llegue lo mato. Pero no se lo dijo a Jonathan. Eso. Y entonces cuando Jonathan no cumple el cometido, Saúl explota. Explota demostrando su verdad. Así que es de mala que cuando tú no haces, mira, hay personas que te dicen, necesito que me saque a fulana y aparecer de mi grupo. ¿Tú eres cristiana? ¿Por qué lo vas a sacar? ¿Cometió algún pecado? Me cae mal. Pero es que en el mundo cristianismo no hay me cae mal o me cae bien. En el cristianismo dice, soportaos los unos a los otros. No dice, voy a ir a la iglesia para lo que me cae bien, pero lo que me cae mal, que se vaya. No eres una persona cristiana, eres una persona disfrazada de cristiana. Hay personas que son a veces insoportables, pero si en verdad amamos a Dios, dice que soportados los unos a los otros. A la que habla mucho, a la que no habla nada, al que es rápido, al que es lento, al salido, al quedado. Hay que amarlos a todos. ¿Acaso Jesucristo cuando vino al mundo vino a morir nada más por los blancos? ¿O por los negros? ¿O por los inteligentes, los superdotados? ¿O por los pobretones? No, Jesucristo murió por todos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Saúl vio que su hijo Jonathan no cumple con lo cometido porque tenía pensado matar a David y explota. Entonces hay personas que cuando uno dice, no hermano, yo no voy a afectarme para eso, como yo voy a decirle a esta fulana que se vaya del ministerio, pues se enoja y fue una enemistad para siempre, porque no se hizo el cometido. Entonces hay Saúles en la iglesia, que si tú no traicionas, o mejor dicho, yo digo así, si tú no traicionas a Dios para complacerme a mí, porque fulanita me cae mal, pues ya tú eres mi enemiga. ¿Qué evangélicos son estos? Por eso es que el evangelio de la nueva era dice que el corazón de muchos se enfriará, porque una persona débil dice, yo no voy para la iglesia, me están contratando porque sacan a fulana porque le cae mal. ¿Qué es eso? En la iglesia no hay ni cae mal. Ahora si me dice, es una lesbiana, está seduciendo a las demás mujeres, está pecando, maldice, anda metiendo chisme, o anda con 2 o 3 hombres a la vez. Bueno, ni así le puedo decir yo, y alárguese de la iglesia. Yo tengo que ir a mi Padre Celestial en los secretos, doblar rodillas por esa hermana que está en pecado y decirle a mi líder, vamos a orar por ella. No es que me cae mal, pues que en el mundo, cuando tú vayas al cielo, yo no te voy a decir, tú me caes mal, fulana, vete allá. Yo no hablo así porque Dios es amor. Entonces, ¿qué amor procesamos si decimos en la iglesia que fulana me cae mal? Y si tú no haces la voluntad de salir, tú también me vas a caer mal. Y te hace la vida cuadrito. Hasta un punto que tú tienes que renunciar a irte porque ya tú no aguantas, ¿verdad? Tanto desprecio y tanta sometedera. Y como hay un pastor ciego porque no ve lo que está pasando en ese ministerio, tú prefieres abandonar el barco porque ya no aguanta más, ¿verdad? Con la contaminación que hay interna dentro de la iglesia. Entonces, Saúl quería matar a David. David, gracias a Dios lo guardó Dios. Jonathan no se presta y Saúl se molesta con su hijo. Entonces, nosotros tenemos que saber si somos Saúles o si somos hijos de Dios. No voy a decir David porque David era único, pero Saúles hay muchos. Y Jonathan también era único. Jonathan también era único. Los Saúles hay muchos, muchísimos Saúles en la iglesia, que quieren matar a los propios hijos de Dios que están trabajando, que están sirviendo, que están rindiendo, que están ahí día y noche, ahí, pam, pim, pum, pam. Que se madrugan para ir a adorar a Dios, que cuando dicen vamos a participar todo en un evento a las 4 de la mañana se paran para fortalecer la iglesia, porque la unión está a la fuerza. Ah, no, yo no voy porque me da flojera, ese pastor me cae mal, yo no voy a apoyarlo en ninguna actividad. No, chicos, a mí no me cae bien ni mal el pastor es un ministro de puesto por Dios. Dios sabrá cuándo lo pone, Dios sabe por qué lo puso y cuándo lo quitará. O si no, no lo va a quitar, porque es un pastor que Dios le agrada. Entonces, porque hace la voluntad de Dios. Esa gente me estorba, esos sirven demasiado, lárguense de aquí. Entonces, a Saúl le da la envidia que David servía mucho, porque David mató a 10,000 y Saúl a 5,000. Empieza la envidia. Tú estás en una iglesia y porque tú estás colaborando en todo, te estás metiendo en todos los ministerios, te da tiempo, puedes hacerlo, porque amas a Dios. No, tú me estorbas. Vete porque ahora van a poner la mirada en ti, porque tú estás haciendo muchas cosas y eso me molesta a mí. La mirada tiene que estar nada más sobre mí, más nadie. Ellos son los Saúles. Más bien, siempre lo he dicho a mis hijos, el alumno supera al maestro. Qué hermoso que a mí me superen en la alabanza, en el ministerio de oración, en todos los ministerios.
qué hermoso porque te estoy dando un buen ejemplo. Ay, le superé a la hermana, gloria a Dios y que me supere en todo. Porque entonces significa que ante la presencia de Dios estoy haciendo un buen trabajo. Para agarrar envidia, rabia y decir, no, tú no me vas a superar, no, yo soy la única. Eso es egoísmo, no he tenido un encuentro con Dios. Y eso es lo que hace que la iglesia se vacíe. Se van las personas, ¿cuántas no se han ido de la iglesia? Y lo he escuchado y me han llamado, no volvamos a esa iglesia esto, esa iglesia lo otro. La tristeza, eso no alegra a nadie. Porque la iglesia se va decayendo, no por la lengua mía, ni la de mis hijos, ni nada, sino por los líderes que están ahí maltratando a un pueblo que está sediento por buscar de la presencia de Dios, participar en la obra de Dios, pero se consiguen con lobos disfrazados de líder que echan afuera en la congregación. Dios libre a sus iglesias que estén pasando eso, porque la iglesia somos nosotros, pero en el templo serán esas cosas. Bueno, y continuamos entonces del 31 en adelante. Leo la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios. Amén. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. ¿Ves? Aquí el Saúl quiere que entreguen a un inocente, porque también él es inocente. ¿Qué culpa tenía David de que la bendición de Dios estuviera sobre él? Ninguna. No fue que lo escogió. Pero así como Dios te coge, Dios te protege. Así como Dios protegió a David, Dios te va a proteger a ti. Dice, y Jonatán respondió a su padre Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Por qué ha hecho? No, ¿por qué morirá? Preguntó la primera pregunta. ¿Qué ha hecho? La segunda pregunta. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Imagínate, tanta la rabia de Saúl, que también lo he visto en la iglesia, que cuando tú estás bien con Dios y tú ves la cara de bulldog de tus líderes que te ven con una cara de perro amargado, y te cortan los ojos y están locos porque te vayan del ministerio, porque no te soportan, porque no les cae bien, o porque eres negra o negro, o porque eres pobre, o porque no eres los míos, chica. Wow, eso es la tristeza, ¿verdad? Esa es la lanza que le lanzan a uno en la iglesia. Tú le das la mano y te la dejas extendida. Tú la saludas, te das el saludo en la boca delante de todo el mundo. Te ofenden, te humillan, te llaman de todo. Es una iglesia. Eso me preguntó una hermana, me pasó esto y eso. Esto es una iglesia. No hay iglesia perfecta, pero hay que correr los errores, porque entonces las ovejas van a estar de iglesia en iglesia, de templo en templo, a ver cuál iglesia hay discernimiento o hay amor de Cristo. Los que nos quedamos porque amamos a Dios, no al pastor, ni a la pastora, ni a los líderes. Nos quedamos ahí porque amamos a Dios. Pero hay unos que aman a Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio de soportar denigración, porque van a un hospital, ¿verdad? Que es el templo, para salir sano y salir más enfermo que como entrar. Ofendidos, maltratados, menospreciados, criticados. ¿Qué es eso? A veces uno dice, bueno, en el mundo hay maldad, pero no se vive tanta como esta. Recuerdo un hermano que amamos mucho a mis hijos, yo, que dijo, cuando destituyeron a una hermana de piano, la hermana se fue llorando, el hermano dijo, bueno, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero no dice que dentro de la iglesia. Mi causó dice en el momento, ¿no? Pero es una gran realidad. Si una persona quiere servir, ¿por qué tiene que hacerle la vida cuadrito? ¿Por qué tiene que menospreciarla? ¿Por qué? Y me doy la libertad de decir ¿cómo se dice? Este mensaje, porque sé que no lo van a escuchar las personas de las cuales me estoy dirigiendo, no estoy diciendo el nombre de nadie, pero que si alguno de los 2,000 y pico personas que llegan a escuchar, que sean 5, le voy a dar este consejo: no maltraten a sus ovejitas, porque van a ir para buscar de Dios, con su defecto, no hay perfecto ninguno. Trátala con amor, y con amor, si la tratas con amor, podrás ver que Dios está contigo siempre, y que Dios te va a bendecir, porque Dios es el único de ayer, hoy y siempre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, pongámonos de acuerdo a la hora de tratar bien a los hijos e hijas de Dios, porque solo así podremos avanzar, solo así podremos ver cómo Dios nos ayuda a todos. La lanza que lanzó el papá de Jonathan por descubrir a David, un hombre inocente, esa lanza la recibimos mucho en la iglesia por servir a Dios y nos sentimos así. Bueno, seguimos. Y podemos ver la hermosura de la creación de Dios, como por ejemplo la nebulosa de Helix. Es un astro en las estrellas que se encuentra muy lejos de uno, pero tiene un parecido sorprendente con el ojo humano, visto de cerca. Sí, es que todo lo que Dios lo hizo perfecto, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, el ojo, Dios de su ojo sacó bellezas y hizo cosas como la nebulosa de Jerez. La uña también tiene un significado, y hay algo hermoso que parece una uña allá arriba. Todo lo que es el cuerpo de Dios, porque nosotros somos copia de, o sea, somos imagen de nuestro Padre Celestial. Todo eso está formado en las estrellas. Yo lo creo así. Yo lo creo así. Te ve esta dentadura blanca tan bonita, que Dios lo creó. Dios también de aquí sacó una decoración para este mundo y fuera de este mundo. Precioso. Usted ve los labios que se abren y se cierran.
¿Cómo es la tierra? La tierra respira y habla y tiembla y traga gente. Entonces, todo eso da como miedo, ¿verdad? Profundizar, pero es real. Es real. Usted no ve los cabellos nosotros como nacen, así nace la grama del monte. Y hay que estar afectando. Dios es maravilloso. Nosotros a veces no vemos las maravillas que Dios hace en el mundo, fuera del mundo. Eso que dicen el hoyo negro. Tú no te has visto el hoyo del oído. Eso no tiene fin, el hoyo negro. Son cosas hermosas que uno no se las imagina, pero que no tengo esa sabiduría tampoco para imaginar. Y siguiendo el contexto dice, y Jonathan respondió a su padre que ha hecho, entonces dice, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, Dios no va a dejar que te hieran, ¿ok? De donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Ya con esa expresión, ya David, Jonathan se dio cuenta que verdaderamente Dios estaba allá, Saúl estaba allá para matar a David. Fuerte, ¿no? Pero cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? En una de estas prédicas hermosas que nos dieron estos días, hay una de las estrellas más lejanas, y ahí hay una fotografía de la cruz. La NASA le llama la X, la estrella X. Pero nosotros los cristianos que amamos a nuestro Padre Celestial y vemos como espirituales, no vemos eso, sino que vemos la cruz, donde Jesucristo murió por todos nosotros, resucitó al tercer día para darnos vida eterna. El que no cree eso está perdido. Sí, varios de los que creían que Dios no existía murieron. Por ejemplo, el astronauta tenía un nombre raro, no me acuerdo cómo se llamaba. Dijo que cuando fue al espacio, dijo que no veía a Dios en el espacio, o sea, no lo veía ahí arriba. Y volvió como un carbón a la Tierra. Imagínate, dijo que no había Dios, pues se volvió carbón. Carbón es una madera que se quema con bastante fuego y queda como tizo de carbón, eso es un carbón. Entonces se lo agarra para rayar paredes. Bueno, como no había Dios, quedó como un carbón. Y el de Titanic, que dijo que ni el arca de Noé superaba este barco, el de Titanic, y el Titanic se hundió. ¿Se acuerdan? Que Dios con su poderío podía tomar ese barco. Eso. Y se partió en dos, imagínense, o como sea, se hundió. Lo que sí le puedo decir que no podemos desafiar a Dios porque, ay Dios, que Dios libre a esas personas. Ay, hermanos míos, que Dios libre a todo aquello que desafían a Dios creyendo que no hay un Dios. Y lo podemos ver hasta en nosotros mismos, que sí hay un Dios. O el genio de la ciencia que está en silla de ruedas, está todo chueco, él no se veía así. Cuando estaba casado dijo que Dios era un cuento de hadas y se convirtió en eso. De estar así a estar ahí, Torcido. Todo torcido. Entonces, como dijo Marilyn Monroe también, que ella no creía en Dios y murió, la mataron. Y toda aquella persona que es desafiada a Dios, que dice que Dios no existe, pues si Dios no existe, yo prefiero creer en Dios que estar en contra. Sí, que estar en contra. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y si tú crees en Dios y lo obedeces, serás bendecido. Pero aquellos que han desobedecido a Dios, millonarios, requete contra millonarios, famosos, han muerto. Porque era millonario que hizo el Titanic, fue el barco más grande del mundo que se había hecho en ese entonces. ¿Y cómo quedó? Arruinado por haber desafiado a Dios. Recuerdo una vez que dijo el presidente Chávez para descansar, hubo una lluvia grandísima en el estado Vargas, donde queda la playa, y dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Llovió Maduro y se llevó casi a toda una nación, todo un pueblo del estado Vargas, por él desafiar a Dios. ¿Cómo tú vas a luchar contra la naturaleza de Dios, que Dios fue el que hizo los árboles, los ríos, la lluvia, todo? Dios es el que abre los cielos para que caiga lluvia en la tierra. Aunque muchos no lo crean o no tengan la capacidad mental de imaginárselo, cuando llueve es una bendición, porque Dios abre los cielos, las compuertas de los cielos para que caiga lluvia sobre la tierra. Eso es un trabajón. Para mí como humana, yo ni me imagino cómo lo haría yo, porque no tengo esa capacidad para imaginármelo. Pero ustedes se imaginan Dios pendiente de nosotros que no nos falte el agua, pendiente de nosotros que tampoco haya mucha agua para que el mundo no se acabe como un diluvio. ¿Qué dice en Génesis? Que abrió Dios la compuerta de los cielos y ¿qué? Hubo un diluvio. ¿Y se sanó quién? Los que amaban a Dios, Jonás. Noé. El arca Noé. Entonces, el que no cree en Dios, como dice Josías, mi hijo menor, es mejor creer en Dios que estar con Dios que estar en contra de Dios. El que no cree en Dios muere chicharrado como un calón, puede morir ahogado, la tierra se abre y se seca. ¿Te creen que para Dios es imposible abrir un pavimento ahí en medio de la calle y tragarse a una gente que está haciendo mal? Para Dios es imposible. Como los de Brasil, que hicieron una obra de teatro ahí humillando a Jesucristo y después toda Brasil se inundó. ¿Y ahora quién lo iba a salvar? Y los actores murieron de maneras muy trágicas. Todos los actores que hicieron el papel burlándose de la muerte de Jesucristo murieron trágicamente. Eso da dolor, ¿verdad? Que se burlen de la muerte de Jesucristo, da dolor. Da mucho dolor, porque eso es algo que es sagrado. Algo que nadie haría por ninguno de nosotros, porque ni yo lo haría. Uy, una persona sin pecado. Y voy a morir, ¿por qué? Por un poco de pecadores. No tengo ese amor. Dios algún día me lo dará, pues no sé si tendré que tenerlo. Pero ningún humano haría eso. Yo digo eso. Ningún humano se entregaría por una humanidad completa. Un humano sin pecado. Porque pecadores, bueno, es lo que más habemos. Pero sin pecado, una persona sana. O que te digan a ti que tú tienes un único hijo. Y te digan, mira, dame tu hijo, vamos
tu hijo recién nacido, me dice, que lo vamos a sacrificar, lo vamos a lanzar al local de fulano de tal, del dios que ellos le quieran poner, para que se salve toda una isla. ¿Tú lo harías? No me responda. Seguimos. Como Jonatán no quiso entregar a David, se ganó hasta que casi el papá lo matara con una lanza. Y ahí Jonatán entendió que su papá estaba dispuesto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, porque era un hombre de temple. Y no comió... Un hombre. Y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Él amaba a David, lo veía como un hermano, porque vio como Dios lo usó para derrotar a Goliat, cuando ni el mismo Jonatán se atrevió a enfrentarse a Goliat. Él amaba a David porque sabía que Dios estaba con David. Y prácticamente lo amaba como un hijo porque él era mayor que... Sí, era mayor que él, era un niño cuando fue a enfrentar a Goliat. Y lo amaba y le dio su armadura y todo. No sabía qué darle de lo agradecido que estaba. Es como cuando tú vas, viene una gente humilde a pedirte comida y tú, ay Dios mío, y te va a la despensa y buscas todo, ay, por eso. O sea, un amor por el prójimo. Entonces, tú tienes que ver qué amigo tienes al lado, si es como Jonathan, y cuál es tu adversario, si es como Saúl. Y orar para que Dios te lo quite. Y mira, él amaba tanto que no comió. ¿En qué? Por serle leal a David, porque guardaba gran dolor. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba las saetas de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho, diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Haciendo una pregunta. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho. Solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. En ese mensaje le está diciendo a David que se vaya. ¿Qué es la saeta? Las saetas también son muerte. Entonces, está detrás de ti la muerte. Corre, le dice. Corre y vayas. Corre, date prisa, no te pares, le dice. Claro, el muchacho no entendía por qué no era para él. Dice, luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Este beso era beso de amistad. O sea, un beso en la boca. Un beso en la boca, en los cachetes, porque anteriormente los padres, todavía en Israel se usa, los padres besan a sus hijos varones en los cachetes. En Italia se usa. Eso no es pecado. Sí, para la mente morbosa o enferma, que un papá varón bese a sus hijos en los cachetes, es un pecado, porque tiene su mente contaminada. Para una mente sana, llena del Espíritu Santo, una persona llena de la presencia de Dios, no ve pecado que su papá, que crió a su hijo, no que su papá recién llegado a aparecer en el mundo, su papá que crió a su hijo, bese a su hijo en los cachetes. Eso es algo de bendición. Si es enfermo, lo que de maldición. También en el Nuevo Testamento Pablo nos exhorta a que cuando estemos en la congregación nos saludemos con ósculo santo. Ósculo santo es un beso, ¿no? Pero no es un beso de que pones tus labios en el cachete de la otra persona, sino es como que pones tu cachete en el cachete de la otra persona. Es un saludo, bueno, de la antigüedad, también de la tierra judía, que es un saludo fraternal. O sea, es un acto así como nosotros aquí en Latinoamérica nos damos la mano o nos abrazamos. Ese era el saludo en aquel entonces. Y entonces es como una muestra de fraternidad también y de compañerismo. Y en este momento ambos lo necesitaban porque David estaba siendo perseguido por Saúl y Jonatán acaba de descubrir que su padre quiere matar a su mejor amigo. Exacto. Y por eso que esa muestra de afecto tan desbordada por parte del... Era como un ósculo santo. Ósculo santo es eso, un beso de pegar cachetes con cachetes. Y esto la veo un amor de hermanos. Es como por decir, un hermano de uno le van a hacer daño y ya sabe uno que no lo va a volver a ver más, un hermano de sangre, ¿verdad? Uno lo abraza y le besa los cachetes y no quiere que se le vuelva a uno, lo aprieta, ya sabe que se lo van a llevar, lo van a matar, le van a hacer daño, o se va de viaje y nunca más lo vamos a volver a ver, cualquier cosa, uno lo besa con ósculo santo. Pero no se desespera. Sí, porque es como una aflicción que le da a uno del dolor de no poder volver a ver a su ser querido. O cuando uno va a la cárcel a visitar a una persona que uno ama mucho y le toca ya la hora de salir de la visita, uno lo abraza, lo besa y no quisiera despegarse de esa persona porque uno quiere sacarla de ahí y llevársela. Entonces esas son cosas de verdad que
es un amor de lo santo como para asesinar. Gracias, Señor, por tu intervención. Y gracias, Josías, por tu intervención. Y a Ezequías también. Dice, el que dice que David lloró más, pues David era más joven, como dice Josías y Sinaí. David era más joven. Y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Ven lo que sufrió David? Qué amargo, ¿verdad? Sin haber pecado contra Saúl, porque ¿qué pecado cometió David? Ninguno. David tuvo que separarse de su hermano Jonathan, que lo amaba, digo yo, no lo dice la Biblia, pero yo digo, ¿no? Que Jonathan amaba más a David que sus propios hermanos de sangre. Porque yo no veo aquí que se pega con él, pero los hermanos no lo he leído. Pero había un amor tan bello que lloraron. ¿Qué hice? ¿Por qué el rey me quiere matar? El que pegó fue el rey, no fue David. Entonces, estas son las cosas que debemos profundizar en la Biblia. Así tendremos amistades que nos van a hacer daño y va a doler. ¿Por qué va a doler? Porque cuando tú amas a alguien y te separas de esa persona, ponle un hermano de la iglesia, una hermana, o un pastor, una líder, tú lloras de tristeza, lloras desconsoladamente. Sí, claro que sí, lloras. Porque Dios está ahí, en medio de ustedes, en medio de nosotros. Y cuando hay ese amor puro, la lágrima viene sola, porque no es un amor fingido. Así que cuídate, mi hermano, amada hermana, que te congrega no sé en cuál iglesia. No dejes que los demás apaguen el fuego del Espíritu Santo de Dios que está en ti. Así como Jonathan y David lloraron porque tuvieron que separarse a causa de la injusticia, de una envidia de Saúl. Así tenemos muchas veces nosotros que separar a nuestro amado hermano que amamos en la fe por una envidia de un líder. Oremos para que Dios nos dé fortaleza y que los líderes malos, que están disfrazados de líderes, pero son lobos, llenos de odio, rencores, de que no soportó a nadie, se han puesto a la orden de nuestro Padre Celestial. Su corazón se ha transformado en amor. Y si no quieren obedecer a la voz de Dios, que Dios sea el que se la diga, de que cambien y que traigan más unidad en la iglesia, que den más amor en su ministerio, entonces que el Señor se los lleve para que no siga siendo piedra de tropiezo para los demás. Amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por hoy. Le damos gracias a Dios por este momento tan hermoso que nos dejó leer en 1 Samuel. Me alegró mucho volver a retomar 1 Samuel. Cuando uno ama a Dios, uno se siente feliz trabajando para el Señor. Entonces, nos vemos en otra próxima oportunidad. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.